Buenas tardes. Muchas gracias por la generosa presentación. Soy culpable de otras muchas cosas que no conviene decir aquí ahora, pero sí quito que desde hace 2 semanas ya no soy vicedecano. Me he liberado después de 14 años y ya era hora. Así que estoy satisfecho y gracias a eso he podido venir hasta aquí en esta época complicada de actividad universitaria y profesional. Quiero decirles también antes de empezar que me siento periodista y que quizás llevado por la necesidad de las fallas que a veces uno observa en el ejercicio de la profesión, decidí sumergirme en la investigación, en la academia, para tratar de aportar de qué manera podíamos contribuir a dignificar al máximo posible la profesión. Siempre desde un pensamiento, claro está, utópico. Si algo quiero reivindicar en mis palabras es la utopía que a veces algunos o algunas confunden con la quimera, ¿eh? Y normalmente creo que en esta sociedad aspiramos más a quimeras que a utopías, y yo creo que es parte del deseo de profesión. Así que espero ser políticamente incorrecto, espero provocarles, no espero convencerles, pero espero que por lo menos esto sirva para que discutamos algo más o para que cambiemos al menos los puntos de vista desde lo que podemos ser capaces de observar la realidad, que es mucho más rica de lo que a veces somos capaces de contemplar. Quiero decir que después de 20 años viajando por América Latina, de natural, culturalmente, alguien que viene de España se siente latinoamericano, pero después de viajar con vivencias en casi todos los países latinoamericanos, con experiencias de trabajo, de investigación, comparto muchos ideales nacidos en los últimos años en esta región. Y quiero decir que antes no los entendía. Luego, la importancia de viajar, del roce, de acercarse a la epidermis, para tratar de entender esto tan latinoamericano que significa la otredad y que en el ecotono europeo a veces nos cuesta trabajo entender. Agradezco, como no, a la Defensoría del Público, a Cintia Ottaviano y a mi amigo Ernesto Lama, esta generosa invitación, que no es más que creo que es producto de este acercamiento a partir de que se empezó el debate de la ley, cuando en cierta ocasión, con otro amigo llamado Damián Loretti, que también es culpable de muchas cosas acá, culpable de muchas complicidades y de mucha generosidad, me tocó presentarlo en Córdoba, en España. Y era justo, venía él de viaje de Argentina, justo en el momento en el que la ley de comunicación audiovisual había sido aprobada en Argentina. Primera incorrección para alguna gente, a mí me pareció maravillosa. Dentro de lo que había me pareció una ley maravillosa. Me pareció maravillosa porque justamente en ese momento en España se acababa de aprobar una ley de comunicación audiovisual que no tenía los consensos que la ley argentina había registrado, porque es una ley nacida desde abajo, que es como entiendo que deben de hacerse las leyes, pensando en el bien común y reflexionando desde y con la ciudadanía. La ley podrá tener su falla, evidentemente, somos imperfectos y nada es perfecto, pero visto de dónde veníamos y visto lo alcanzado, a mí me pareció maravillosa y en aquel momento pues se me ocurrió presentar a Damián Loretti diciendo que yo evidentemente no sabía qué era ser peronista, pero que en aquel momento me convertí al peronismo. Hice el chiste y a la siguiente vez que llegué a Argentina pues me regalaron y me obsequiaron generosamente, muy generosamente, pero es verdad que siento, creo sinceramente que la ley de comunicación audiovisual fue un acierto y ojalá pueda seguir haciéndolo y ser mejorada, con la ciudadanía, por supuesto. Es un modelo para recuperar la credibilidad de una profesión. Creo que un modelo mal entendido por la propiedad concentrada, que yo creo que debería ser algo más generoso, no va a perder tanto como se creen, y a cambio va a poder
trabajar en una mayor pluralidad, demostrando que son auténticos profesionales, no ninguneando las opciones de la pluralidad. Yo creo que como profesionales debemos ser capaces de reconocer que mientras más pluralidad haya, mejor configuración y construcción de la realidad va a poder hacer la ciudadanía. No entiendo que limitemos la competencia, sobre todo si seguimos defendiendo el libre mercado, ¿eh? Aunque en esto del periodismo creo que el libre mercado tropieza con la libertad de expresión y no debemos entender libertad de empresa por libertad de expresión. Creo que, además, los otros procesos latinoamericanos que se han llevado a cabo, también con sus críticas, algunas de ellas o muchas aceptables, han significado procesos de profunda transformación. Si pensamos en una sociedad democrática, hay elementos fundamentales que las hacen reconocibles. Un sistema educativo público potente es necesario. Un sistema de salud gratuita, pública, es fundamental. Una justicia que funcione, pero sin medios no. Sin medios democráticos esto no sirve. Esto es fundamental, porque es la forma en que la gente aprende a pensar. Y los medios somos constructores de imaginarios. Y los imaginarios de los que ahora participamos son estos que no necesariamente nos están conduciendo a la conquista de las utopías. Es más, nos mantienen en esto que yo he definido en mi último libro, en una distopía permanente. Es decir, el que no somos capaces, nosotros somos parte de los afortunados de esta sociedad, ¿no? Pero ahí fuera hay gente que no es capaz de construir su mañana. Y no construir su mañana significa vivir la distopía. Y los medios tenemos que contribuir desde este pensamiento de bien común que va más allá de los intereses legítimos de una empresa, tenemos que contribuir a este libre pensamiento y a recogerlo. Ese es el desafío. La conferencia, yo agradezco muchísimo a las traductoras el esfuerzo que están haciendo, porque me pidieron un paper, yo se lo pasé, pero conforme he ido escuchando aquí debates, he ido modificándolo. Entonces tiene una primera parte en la que no voy a seguirlo para nada y espero seguir la recomendación de hablar tranquilo, suave, para que no se escape ni una coma. Ahí está el título, tenía una doble intención. Primero, hablar de la importancia de las políticas públicas que se están perdiendo y de cómo deberían ser estas políticas públicas, que creo que es algo que todas sabemos, pero que hay que recordar, ¿eh? Segundo, hablar de cómo establecer nuevos criterios que nos permitan reconocer si un medio está trabajando por el bien común o no. Que no tiene que ver con el monitoreo, que me parece fundamental, al que Marita se refiere otro día, que yo lo creo fundamental, pero que es auditar el medio para que el mismo medio se reconozca como de rentabilidad social y sea capaz de publicitarlo. La profesión y el periodismo y nuestros medios son de las pocas empresas que no cumplen con los requisitos de conocer sus ingredientes, ¿no? Cuando uno va al supermercado o a la tienda o al mercado y es un consumidor consciente, procura leer la etiqueta, ¿no? Si el producto está caducado, si tiene emulgentes, si tiene edulcorantes, si tiene estabilizadores. Al final hemos comprado un paté que tiene todo menos paté. Y entonces pues resulta que uno lo rechaza, porque ha podido leer la etiqueta y elijo el más ecológico, el que ha hecho kilómetro cero, que no viene desde el otro confín del mundo cuando aquí se puede fabricar, que contribuye, en fin, uno elige en base a esto. Si definitivamente uno quiere elegir el más tóxico, pues eres libre de elegir el más tóxico y envenenarte como a ti te guste, ¿no? Pero tenés la libertad de elección. En cambio, con los medios no tenemos esto. Es decir, como las audiencias. ¿Cómo una audiencia sabe quién es la propiedad del medio? Para nosotros es una pregunta fácil de contestar acá, pero la audiencia, el que compra el producto, no lo sabe.
y me parece que es fundamental. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Cuál es su accionariado? Que defina sin complejo su línea editorial, su línea ideológica, que no hay problema ninguno, que es legítimo, ¿no? Y uno sabrá lo que está leyendo y en condición de que expresa lo que expresa, ¿no? Pero eso no lo tenemos. Esto es lo que trato de explicar en una experiencia que he llevado en mi universidad con emisoras con las que contribuyo desde hace muchos años, precisamente para mejorar la calidad y hacer ver que se puede mejorar y que esto es una herramienta de mejora y de autorresponsabilidad en los propios medios, que como verán, incluso el Gobierno Autónomo de Andalucía, del que vengo, lo tomó como algo positivo porque vio que la publicidad que tiene en Internet, esta herramienta, el conocimiento de cada uno de esos medios y de sus prácticas, contribuían a que la audiencia supiera qué estaba escuchando y contribuía a mejorar sus prácticas. Y esto era público para todo el mundo, como vamos a ver si esta máquina, toco madera, no falla. Y el último es una cosa un poco más rebuscada, pero que me parece importante. Nuevas narrativas. Cuando hablamos de nuevas narrativas hoy en periodismo, en investigación, en la universidad, a mí me molesta muchísimo porque parece que la nueva narrativa va vinculada a lo tecnológico, a estas nuevas herramientas que significan las redes online, que para mí no son sociales, sino son online, porque la red social es la que podemos construir epidémicamente, las que de toda la vida han existido, ¿no? Estas son redes sociales, pero online. La del bar, la de la asociación de vecinos, la de la plataforma es una red social, que luego puede tener una versión online para amplificar sus ambiciones, para llegar más lejos, para trascender, pero es una red social online, porque una red social online, donde la gente no se conoce, pues esto contribuye más a la dinamitación de los intereses sociales que a aglutinarlo, que a buscar los consensos, que es el otro gran problema. Siempre queremos una sociedad de consenso, y ese es el debate en las nuevas narrativas. Pero ¿cómo vamos a construir una sociedad de consenso sin antes haber hecho un trabajo de búsqueda de los disensos? Es imposible. Si no encontramos los disensos, no somos capaces de construir los nuevos consensos. Y en estos momentos siento que no estamos siendo capaces de hacer búsqueda y reconocernos cada una de nosotras en su disenso. A partir de ahí podremos dialogar, pero lo que hacemos es establecer el consenso que todo el mundo tiene que asumir, y el que no esté en este consenso es un disidente, es un antisistema. Y cuidado, porque aquí todo el mundo es antisistema. No me creo que la generalidad de la sala esté de acuerdo al 100% con el sistema. Todo el mundo tiene algún motivo de discrepancia con el sistema. Luego el antisistema, como decía Hinkelhammer, es algo consustancial al ser humano, O sea, y es la única forma de seguir tratando de generar nuevas situaciones que nos lleven a una permanente construcción social, una construcción de convivencia. Decía Galeano, Eduardo Galeano, como citabas a un europeo, a mí me toca citar a un latinoamericano. Tú citaste a Bolton, yo luego voy a recurrir también a Bolton porque me parece fundamental, pero yo cito a Galeano. Y jugaba con una metáfora, una parábola muy relevante en la que creo que nos podemos reconocer como punto de partida, ¿no? El cocinero jefe convocó a todas las aves del corral y allí apareció el pavo, el ganso, la gallina, todas las aves del corral. Y entonces el cocinero les dijo: tengo una excelente noticia para ustedes. Bueno, qué bien, ¿no? Hoy pueden ustedes elegir en qué tipo de salsa quiere que les cocine. Todos se quedaron pensando, alguien levantó la alita y le dijo: oiga, ¿y si no queremos que nos cocinen? Y el cocinero repitió: creo que no me han entendido.
Ustedes pueden elegir en qué salsa quiere que se les cocine. Y yo creo que vivimos un momento en el que se nos está pidiendo que elijamos la salsa en la que queramos que nos cocine, porque somos incapaces de empezar a trazar otras rutas que no nos lleven a esto, ¿no? Y este es un verdadero problema. Estamos en un momento en el que estamos construyendo mundo desde una única mirada epistemológica. Y en el mundo la diversidad es brutal. Y si no empezamos a ver las otras epistemologías, los otros pensamientos que nos rodean, las otredades, no vamos a ser nunca capaces de ponernos de acuerdo, ni entender los conflictos actuales que son producto de la aplicación de un pensamiento que algunos llaman único y que nosotros podemos concluir sin complejo que es un pensamiento muy occidental, ¿no? Y que tiene su falla por no haber sido capaz de comprender que existen otras realidades, ¿no? Esto es lo fundamental. Y posiblemente, aunque aquí hay realidades de los dos continentes, en la realidad casi todos participamos de esta epistemología occidental, ¿no? Porque hemos sido educados, hemos sido malcriados en este pensamiento, del que algunos más que otros pues nos hemos podido ir desprendiendo, dialogando y hablando para reconstruir. Pero ese es el proceso al que hemos asistido. Yo no quiero dejar de reivindicar las políticas latinoamericanas. Me parece que en Europa incluso inicialmente fueron vistos como una energía vital que nos sacudía, diciendo, oiga, hay oportunidades, ¿eh? Hay países que han estado en una realidad instalada y que ha llegado un momento en el que, haciendo análisis desde abajo, no desde arriba, han empezado a elaborar nuevas estrategias sociales, ¿eh? Y a tomar decisiones que tenían que ver con los reclamos de la sociedad. Y en ese momento los medios ya dejaban de decirle a la sociedad lo que tenían que hacer, sino que hablaban de que la sociedad quería transmitirle y decirle a sus gobernantes. Yo creo que ese es un papel de los medios, ¿no? Poder recoger lo que dice la sociedad para que quien lea, quien escuche, no sea la ciudadanía, sean también los gobernantes. Normalmente los medios se utilizan por los gobernantes para dirigir a la ciudadanía. Y a veces caemos en estas trampas y no nos damos cuenta de que existe esta que se llama periodismo cívico, que es el que acerca los problemas de la ciudadanía al debate y por tanto se lo acerca a quienes nos gobiernan legítimamente y desde la responsabilidad y desde el voto que les hemos otorgado, que es prestado, no más que prestado. Entender esta realidad latinoamericana y viviéndola, y para entender o para tratar yo de entender cómo surge, les voy a poner unos claros ejemplos que algunos conocerán y que permiten ver hasta qué punto era necesario tenderle un puente a la democratización de los medios y, si me apuran, a la democratización de la profesión del periodismo, porque el periodismo es una profesión que debería ser poder ejercida por cualquier ciudadana, por cualquier ciudadano. Otra cosa es que los profesionales que hemos estudiado tengamos desarrolladas otras habilidades tecnológicas que nos permitan hacer de catalizadores y conducir procesos para que funcionen dentro de una lógica, ¿no? Me voy a un ejemplo muy querido, al que me invitó en su momento mi amigo Ernesto Lama y el colectivo FM La Tribu, que es el MOCASE. Argentina sabe quién es el MOCASE, ¿no? El Movimiento Campesino Santiago del Estero. Uno, como siempre, dice, ¿y qué hago yo? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Pero qué hago yo? Yo no soy campesino, no entiendo la realidad, no soy de acá. ¿Qué puedo yo ayudarle? ¿Qué le puedo yo aportar? Y se siente como inútil, ¿no? Pero claro, ellos me aportaron a mí. Lo que te das cuenta cuando te acercas a la realidad es que estos campesinos, considerados analfabetos, estos campesinos que no pudieron ir nunca a la universidad, estos campesinos que lo único que conocen es las técnicas de trabajar el campo, técnicas ancestrales, de saber qué es lo que se come y que es fundamental comer para la vida, a los que se les quiere usurpar su tierra que constitucionalmente les pertenece, llega un momento en el que dice, oiga, es que nos están robando la tierra.
y es nuestra, solo que no tenemos la escritura de propiedad, pero la Constitución dice que sí, y hay quienes adelantan la escritura notarialmente y luego dicen que es suya. Y ante esta injusticia, estos campesinos se organizan y deciden ir a la ciudad, a la capital, a Santiago del Estero, a denunciar ante los medios el atropello que se está cometiendo. La respuesta de los medios es llamarles ocupas, llamarles gente antisistema, decirle que estaban en contra del desarrollo del país y no atender sus reclamos. Claro, esto les hizo comprender que los medios aquí no estaban jugando con limpieza, sino que tenían intereses ocultos. La solución que idearon, yo creo que a ningún estudiante mío en la universidad se le hubiera ocurrido. Pero ellos sí, porque necesitan ese ingenio y esa capacidad de seguir adelante porque es su vida y es su derecho. Sin saber, dijeron, pues hagamos y construyamos nuestros propios medios. Seamos nosotros quienes informemos y comuniquemos nuestra realidad. No necesitamos mediadores. Entonces, la ayuda que ellos demandaban eran para construir en su territorio de cooperativa, radios en las que les permitieran mantener el debate, en las que les permitieran mantener su cultura, no la música gringa que llega acá constantemente, del chimpún chimpún, sino su acordeón, su guitarra, las canciones populares, sus cuentos, sus mitos, sus tradiciones, que hiciera cultura, algo que no nos es muy ajeno del panorama europeo, ¿no?, donde defendemos estos derechos culturales muy apegados al artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y lo consiguieron, y el movimiento ha crecido y se ha fortalecido. Oiga, esta gente hizo política pública, al margen del Estado, pero lo hicieron tan bien que sembraron una conciencia que contribuyó a esto de construir una ley nueva acá. Una ley que dijera, no es que tengamos nada en contra de la concentración, lo que tenemos en contra es que la concentración no nos deje espacio, porque resulta que fundamentalmente cuando hablamos de espacio radioeléctrico, pues sabemos que es un bien que es propiedad del conjunto de la sociedad, que es patrimonio público, que no se puede privatizar, y tenemos que contribuir a un reparto equitativo en el que todas tengamos derechos a manifestar nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra cultura y nuestra forma de entender el entretenimiento. Lógico, ¿no? Pues de ahí sale una ley que te dice reparto del espectro radioeléctrico al 33, al 33 y al 33. Nunca sé qué hicieron con el 1% que sobra. Algún día me lo explicarán, si no me lo reclamo. Pues me parece normal y justo. A partir de ahí vienen cómo hago esto para implementarlo, cómo lesiono menos los derechos y cómo lo hago. Pero esto hay que entenderlo. Y esto pues se ha hecho en otros países latinoamericanos. Digo que nada es perfecto y que todo tiene sus fallas, pero reconozcamos que esto es jugar a tratar de construir democracia, ¿eh? Y si queremos seguir discutiendo cómo mejorarlo, cómo contribuir, pues sigámoslo haciendo porque es de justicia. Yo me enfadé cuando vino Damián Loretti a Córdoba, España, pues porque decía esa ley de 2010 que por primera vez en la democracia española reconocía el derecho a los medios del tercer sector, o sea, a los medios de la sociedad civil, pero cuando teníamos que ir al desarrollo de los reglamentos, decía, es que no hay espectro radioeléctrico. O sea, la sociedad civil pues tiene derecho, tiene una ley. Ahí tenéis la ley, no queréis una ley, ahí la tenéis. Pero es que el espacio radioeléctrico está totalmente repartido y no podemos quitar este derecho legítimo a quienes ya lo tienen. ¿Y qué pasa con el derecho legítimo de los que no tenían? Y de los que en su día, por las normativas y por las leyes, les cedieron este espacio a la propiedad privada. Y si consideramos que esto no se puede privatizar, que esto no se puede recuperar, es que estamos considerando que el espacio radioeléctrico se puede privatizar. Y yo creo que esto es una temeridad, ¿no? Y si me extiendo al resto de Europa, pues es verdad que hay modelos de radios y de medios comunitarios muy notables, pues en Francia, en Gran Bretaña, en Irlanda, en Suiza, en Holanda, en Bélgica, existen.
pero no en la consideración a la que llegaron las democracias latinoamericanas. De manera que cuando aquí se dio el salto de gigante, en Europa seguimos vinculando los medios comunitarios, los medios de la sociedad civil, al voluntarismo de la ciudadanía. Y esto es complejo. El voluntarismo es una militancia y es cansadora, cuando detrás no hay un sustento, no hay un soporte, ¿no? Entonces, ahí creo que deberíamos empezar a pensar que hace falta una convivencia entre medios públicos fuertes que garanticen la socialización de la construcción cultural de un país, cultural y política, medios privados que garanticen la independencia desde diferentes posiciones ideológicas, claro que es legítimo, y medios de la ciudadanía, que para mí lo pongo en el primer punto, como hacen los franceses. Por cierto, que no hay representante en ONU de Francia, me imagino que es porque el Consejo Audiovisual francés se encarga de velar, al menos por los contenidos audiovisuales, no por la prensa, pero me sorprende que la francofonía, está la parte belga o la suiza, pero no la francófona directa, no la francesa directamente. Ese es el ejemplo del Mocase, pero me voy a Bolivia y veo Radio Atipiri, Radio Aymara, que desde hace casi 18 años contribuimos entre muchas voluntades latinoamericanas y europeas a construir. Atipiri, en lengua aymara, significa venceremos, de una radio aymara, hablando en aymara y en quechua, en la ciudad más grande indígena de toda América Latina, que es El Alto. No hay otra ciudad más grande indígena, con el 98%, yo diría casi 100% de pueblos originarios viviendo en esa ciudad de 1 millón de habitantes, donde la mayoría de los medios se expresan en castellano y donde la gente lo que hablan es el aymara y el quechua preferentemente. ¿Por qué no tener una radio de expresión cultural aymara? Y se construyó para los barrios. Lo más bonito fue que quienes primero se apropiaron de este medio fueron las mujeres campesinas. ¿Y sabéis cuál es el grito? Nosotras ya te escuchamos, ahora te toca a ti. El pueblo sabe hacer la revolución y sabe hacer discursos sin pasar por la universidad. Y nosotros en la universidad tenemos que empezar a saber leer estas cosas para construir, sí, teorías, pero la teoría se construye de las transformaciones que existen en la realidad. Y ahí hay aprendizajes que creo que son muy interesantes. Por tanto, creo que en políticas públicas, yo creo que en este caso en Europa nos estamos quedando un pelín atrás y deberíamos dar un salto. Dije que iba a nombrar a Dominique Bolton. Hay una cosa muy interesante en Bolton que recupera un pensamiento latinoamericano muy importante, que estuvo muy presente, ya sé que voy a decir algo muy antiguo, pero para mí sigue vigente, el informe McBride, ¿no? El informe de Son McBride, encargado por la UNESCO a una comisión de expertos internacionales, entre los que estuvo García Márquez, nuestro amigo Rafa Roncaliolo, es canciller del Perú hasta hace unos meses, hoy embajador del Perú en España, presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, es decir, que no estamos hablando de gente que fueran nuevos hippies o nuevos yuppies o nuevos lo que sea, advenedizos al fin y al cabo, ¿no? Sino gente con conciencia. Y Bolton, recuperando lo que decía en los años finales de los 60 Antonio Pascual y el venezolano, de lo que decía Luis Ramiro Beltrán al principio de los 70, vuelve a decir, cuidado, cometemos un grave error a la hora de construir políticas públicas si no sabemos diferenciar entre medios de información y medios de comunicación. Y estamos empleando mal la definición medios de comunicación a diario, porque los medios de masa que tenemos son medios de información y de divulgación de realidades, pero no de comunicación, porque la comunicación exige esta bidireccionalidad. Y esta bidireccionalidad solamente puede existir cuando un medio es apropiado y construido por las bases sociales. Esto no es malo para los medios, simplemente es reconocer el papel, el rol que a cada medio le corresponde. Y por tanto, en esta diferenciación nos obliga a hacer políticas públicas dirigidas a los medios de información,
para que contribuyan a su trabajo democrático, su compromiso con la verdad, con las objetividades de su línea editorial, etcétera, y también a la construcción de estos medios de comunicación de la ciudadanía. Las ciudadanías son adultas, no son niños de guarderías a los que haya que conducir, saben muy bien lo que quieren, pero no les damos medios para que se expresen. Esto creo que es fundamental. Y si no sabemos escuchar esto, ¿qué discursos estamos construyendo? Es decir, que considero que tenemos que construir estos nuevos espacios y tenemos una obligación desde la profesión y de la responsabilidad que tienen todas ustedes de descorporativizar y de desgubernamentalizar los medios. O sea, tenemos que ser más periodistas, más comprometidos con las verdades, no tanto con nuestras empresas, no tanto con los gobiernos. Y esto es trabajoso, pero yo creo que tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los medios de información atienden agendas muy corporativas y muchas veces los públicos, ¿no?, muy gubernamentales. Entonces, esto hay que conseguirlo. Del gobierno de Zapatero en España, yo creo que uno de los grandes logros que nadie discute es haber conseguido que por primera vez tuviéramos en democracia una televisión pública que de verdad era capaz de responder a la pluralidad. Ni tenía contento al Partido Socialista, ni tenía contento al Partido Popular, ni tenía contento a ningún partido político. Esto era señal de que estaban haciendo un ejercicio libre. Yo a veces lo veía y de mis intereses, lo reconozco, de más de izquierda, me molestaba. Decía, ¿por qué tanta cancha y tanto? No, pero es que es verdad, pero es que luego pasaba lo contrario. Es que hay que acostumbrarse a que todos los discursos estén presentes. La televisión más premiada, creo que ese año, lo siento por el compañero de la BBC, le quitó los premios que todos los años se llevaba la BBC, ese año se lo llevó Televisión Española. Y demostró que con este método se convirtió en líder de audiencia. Es decir, que cuando trabaja de la honestidad, se convirtió en líder de audiencia. No tuvo que utilizar contenidos de casquería, contenidos de vísceras, para conseguir ser líder de audiencia. Luego, por tanto, es mentira que tengamos que recurrir al entretenimiento soez para conquistar audiencia, porque eso es lo que le gusta a las audiencias. No, este ejemplo demostró, ¿no? Lola lo sabe, durante 4 años fue un éxito. Llegó el siguiente gobierno y digo, esto no me gusta, y volvió a gubernamentalizar el medio. Y estamos ahora con los ratings, con los shares más bajos de la historia de la democracia de la televisión española. Claro, esto es lo que has conseguido, porque lo que te interesa a ti es tener presencia en el control de los medios privados a base de que no eches a pelear al medio público. Complicado, ¿no? Bueno, yo creo que hay que reaccionar. Voy a poner un último ejemplo de los que tenía, que seguramente les resultará más cercano. No sé cómo voy de tiempo, el que quiera que me avise me sacan tarjeta, pero porque estoy incumpliendo todo lo... Vamos bien, vale, gracias. Entonces voy a beber agua. Berta Cáceres, ¿le suena, verdad? Berta Cáceres llevaba años siendo avisada de que iba a ser asesinada. Los medios comunitarios, la sociedad civil de Honduras, llevaba años haciendo esta denuncia internacional. Nadie la recogió, solo cuando la mataron. Y cuando la mataron, pues sí, ya hemos entonado el mea culpa, hemos dicho qué mujer, qué brava, cómo son. Pero si yo pregunto en Europa por qué la mataron, no, por defender intereses ecologistas. ¿Qué macanas estamos hablando? ¿Qué es eso, defender intereses de vida y de territorio y de cultura de territorio? Eso es lo que estaba defendiendo frente a una corporación, me da igual de qué país era, para no ofender a nadie, que se dedicaba a la búsqueda de oro a cambio de destrozar todos los recursos naturales de la región, que impedía la vida del pueblo de Berta Cáceres. Esos son fallas. Es decir, los medios ciudadanos estaban cumpliendo su rol. Ni los cumplían los medios públicos y privados hondureños, ni los del resto del mundo. Llegamos tarde. Por eso hay que insistir en cómo enfrentar nuevas narrativas para que no sea el futuro el que nos sorprenda.
sino que seamos nosotros quienes sorprendemos al futuro, ¿no? Cosa complicada, porque si nos fijamos en cómo visiones originarias te dicen que el futuro no existe. No porque no tengan confianza en no, sino porque el futuro es lo que está aquí, atrás, es lo que yo no veo. ¿Cómo quieres que yo tenga una bola de cristal? El futuro está acá. Lo que tengo delante es el pasado y el presente. Y con eso sé que podré tener algo en el futuro, ¿no? Nuestra apuesta es decir, ahí está el futuro, vamos a por él, pero ¿dónde está? Si no hace reconstrucción, ¿cómo va? O sea, es un cambio cultural tan fuerte porque en nuestras esencias occidentales originarias también era esta concepción antropológica. Vayan a la antropología y se darán cuenta que esta es una concepción originaria universal. El futuro solo se construye cuando hay un pasado y estamos viviendo un presente. Y hoy no tenemos en cuenta el pasado ni estamos viviendo un presente. 5, ¿qué significan? 5 horas, como Fidel. Mira que me animo. Bueno, entonces dejo el ejemplo y me voy, ¿dónde está? Si me ayudas, a la pantalla. En la experiencia, perdón. En la experiencia en Andalucía teníamos muchas emisoras de radios públicas locales, pequeñas estaciones, municipalidades, municipios de menos de 20.000 habitantes, en muchos casos de 10.000 habitantes, donde los medios comerciales no hacían agenda pues porque no hay negocio. Lógico, ¿no? No tengo un resultado publicitario, luego no voy a invertir ahí y no voy a reclamar que me den una licencia. Pero hay una necesidad de construir sociedad y de construir región, ¿no? Y surgieron espontáneamente desde los movimientos ciudadanos un montón de emisoras públicas locales con responsabilidad de los ayuntamientos, pero donde los movimientos sociales de cada ciudad estaban presentes. Ha habido problemas en los que los gobiernos han querido meter la mano más de la cuenta y ha habido casos en los que no. Pero el caso es que nosotros nos encontramos con decir que el gobierno nos decía hay 311 concesiones en los 800 municipios de la comunidad autónoma. Y nosotros decíamos, no es verdad, no hay 311, vamos a hacer un mapa. Y le demostramos que en el mapa de la crisis muchas emisoras se habían tenido que cerrar porque no encontraban sustento económico y porque el gobierno, este gobierno que tenemos todavía en funciones, había inventado una norma que decía que todos aquellos servicios que prestaran los ayuntamientos que no fueran rentables económicamente tenían que ser cerrados. Qué crueldad, ¿no? Cerraría la biblioteca, cerraría los bomberos, porque rentable económicamente, ¿qué es en una municipalidad? Y a algunos se le ocurrió que lo primero que podía ser cerrado eran los medios. O sea, con lo que yo articulo y construyo sociedad lo tengo que cerrar. Algunos cerraron, no les quedó más remedio, pero empezamos a hacer el mapa y descubrimos que de las 311 concesiones había algunas que jamás se pusieron en marcha, no se ven bien los colores, había otras que habían cerrado, que son todas las amarillas, habían algunas que se habían privatizado incumpliendo la ley. Es como si mañana el amigo de la BBC se levanta y le dice el primer ministro que van a privatizar la BBC. Y digo, oiga, tendrá que haber una ley que lo diga primero, ¿no? Pues aquí sin ley lo privatizan. Y hacemos este mapa de denuncia. Los puntos rojos son los privatizados y los verdes lo que funcionaba. Bueno, nos quedamos con que de las 311 había 100 y pico. 3, 2, 1, va a explotar algo. Conclusión, ahora voy a leer rápido, como tiene en el texto la amiga traductora. Conclusión, que al final dijimos, oiga, ¿y de lo verde están funcionando bien? Porque a lo mejor funcionan, pero que funcionen y que imitan no significa que funcionen bien. Y entonces empezamos a auditarlas y descubrimos que siguiendo nos podemos ir a la página 6.2, gracias, que el cumplimiento de los objetivos sociales de los medios es siempre objeto de discusión, como decía, y de controversias ideológicas. Y curiosamente la economía, como ciencia social no matemática, ha conseguido desde hace ya más de un siglo validar indicadores internacionales que miden la marcha de un país. Indicadores que en la macroeconomía obedecen principalmente a parámetros de interpretación generados por la economía del desarrollo y que reflejan
la defensa de los intereses del capital, del dinero. Tenemos el PIB, Producto Industrial Bruto, tenemos el índice de desarrollo, tenemos el PNB, tenemos el IDH, tenemos cantidad de indicadores que hemos aceptado en consenso para medir la garantía con la que está funcionando el mercado. Sin embargo, no tenemos un indicador matemático en ciencias sociales y mediático que nos mida la rentabilidad social que cumple. Y eso fue lo que quisimos hacer. Abrevio, la UNESCO tiene su recomendación. La UNESCO elaboró un catálogo de más de 174 indicadores. No, 174 indicadores. Oiga, 174 indicadores para estar revisando continuamente, esto es una barbaridad. Pero además, pero además es que estos indicadores no se expresan numéricamente. Con lo cual, si yo le hago esta auditoría a un medio y concluyo que de los 174 cumple 80, pues tiene más del 50%. ¿Le doy el aprobado o el suspenso? Porque no sé si los que no cumple son los más importantes y me está cumpliendo los más elementales y los más... Tengo infraestructura, pero no me está... Entonces, queríamos medir rentabilidad social. Después de mucho trabajo llegamos a la conclusión de que necesitamos 24 indicadores, dándole un reflejo matemático para que esto sirviera. Les voy a poner el ejemplo de un gráfico cualquiera. ¿Dónde está? SOS. SOS. Si son capaces de ponerme el gráfico... No sé si está abierto, pero vamos a intentarlo. Y ya está, aquí está, va rápido. Este es el mapa, ustedes pueden entrar, busquen con la manita, váyanse a una chincheta, cliquen en la chincheta, se les abre, chincheta, el nombre de la emisora, cuál es el partido de gobierno que tiene la responsabilidad, si hay coalición o no, desde qué año, qué municipio, qué población, qué tal, el nombre de la emisora, su frecuencia en el dial y un gráfico. El gráfico, voy a intentar ampliarlo, ahí está. Yo se los describo porque no sé si cojo otro micrófono. Si se fijan, hay 6 capítulos básicos que se atienden. Uno que tiene que ver con la calidad de la gestión, el capital social, la participación social que dinamiza el medio, la programación, si es diversa, si no es diversa, si es solamente musical, con lo cual es una vaina, la articulación territorial, cómo se enredan en el territorio con otras organizaciones sociales, si participan o no participan, con otras emisoras que están asociadas en otras redes, la presencia en Internet, le damos menos valor, y la infraestructura. Los capítulos que más puntuaje tenían eran la gestión, que tiene que ver con la transparencia, y capital social y programación. Nosotros los consideramos, ponderábamos esto, de manera que cuando una emisora quiere saber cómo está catalogada, aparte de que esto se ha hecho en consenso con ellos, no es que sea una dictadura que diga, esto es así, no, lo hemos hecho y luego lo hemos debatido para que lo entienda. Aquí hemos analizado 32 ítems repartidos en estos capítulos. La mancha roja es el puntuaje que refleja el resultado de la emisora. Por debajo está una marca de mínimos, que en este caso está superada, está tapada por la marca roja, y esta otra mancha es el máximo al que podrían llegar si tuvieran todo correctamente. Luego, en este caso, pues la emisora diría, tengo margen de mejora en articulación territorial, en programación y en gestión. Y se le hacen las indicaciones de qué indicadores en este caso son los que deben de mejorar. Esto es una contribución que nos ha servido para darles transparencia al trabajo y que, como les decía, ha funcionado tan bien que el mismo gobierno ha dicho a la emisora que se comprometa a mejorar su indicador, elaborado por la Universidad de Málaga, le vamos a dar una pequeña ayuda económica que decida si la invierte en infraestructura, en contratar un personal de refuerzo o en algo, pero que se comprometa a mejorar su indicador de rentabilidad social. Por último, gracias, y me despido con la última parte. Espero que no... Voy un poco ligero al punto 3.
hemos hablado de política pública, de indicadores, y me importa la narrativa. Como decía antes, creo que estamos ante un problema epistemológico importante que afecta a la construcción de los contenidos, a la narrativa que construye el mundo y que impide, metafóricamente hablando, recuperar estos cromosomas adulterados por una contaminación del discurso fundamentalmente económico. Y hay un debate esencial en la comunicación que radica en fundamentar estos principios epistemológicos, que contrapongan la posición eurocéntrica dominante que hemos heredado del racionalismo del siglo XVII y de esta colonización del mundo por Europa. Yo creo que tenemos que empezar a verlo. Y lo importante en la complejidad de la globalización mercantil es reconocer el pensamiento crítico construido en la periferia, al margen del eurocentrismo, con las reservas hacia el anti-eurocentrismo de los eurocéntricos, que pueden volver a reformular todo para acabar en nada, como Lampedusa, e inevitable, imprescindiblemente, integrar el pensar de los pueblos originarios en su conexión natural con los ecosistemas, en la construcción de sus mitos y creencias, que esto, aunque parezca muy hippie, es lo que dice la filosofía cuántica, que es, como dice Stephen Hawking, la única filosofía hoy existente. Y recupera los mitos presocráticos, porque los mitos tratan de explicar lo que la ciencia jamás será capaz de explicarnos, y es la antesala a que podamos seguir creyendo en la teoría de la relatividad y en los otros muchos conocimientos todavía no entendidos. En todos los ecosistemas. Yo creo que hay que destruir nuestra sociedad está obligada a superar la fe en el progreso, entendiendo que ningún progreso parece hoy más urgente que superar esta vieja voluntad del progreso, como dice Zaid. Es imprescindible, nos dice este magrebí, hacer autocrítica del progreso, volverlo nuestro de una manera menos ciega, hacerlo progresar enfrentándolo a sus resultados, ante la evidencia del suicidio universal al que hoy nos conduce esta exigencia de dominar, de despreciar la naturaleza y de seguir creciendo más allá de lo que el planeta nos puede permitir, crecer al infinito en un planeta finito. Y destruir el mito del progreso, y con esto termino, exige diferenciar entre el progreso ideológico generado por un pensamiento mercantilista que invade lo económico y fabrica la modernidad, del progreso de la ciencia y el conocimiento como contribución al bienestar común. Hablando del progreso y de la construcción de una nueva ética mundial, dice Hans Kuhn que toda contribución merece estar sometida al principio de la carga probatoria o aportación de prueba de su utilidad. Cualquier innovación tecnológica debe demostrar antes de usarse que no causa daños sociales, culturales o ecológicos. Esto no lo estamos haciendo bien. Enrique Dussel se manifiesta también en esta misma línea de propuestas políticas de liberación y de construcción de las nuevas hegemonías. Y para los compañeros de la academia, pues defender hoy que la comunicación es una herramienta de desarrollo, pues hoy resulta un extemporáneo oxímoron que nos conduce a la distopía. La comunicación es comunicación sin más distopías, sin más calificativos, y lo que nos permite es mantener diálogo para entendernos. Y en esto consiste la comunicación que deberíamos adoptar desde primer sector, segundo sector y tercer sector, y hacer desaparecer los fantasmas que nos dividen y que nos llevan a la incomprensión. No quiero convencerles de nada, pero por lo menos pensemos que hay otros posicionamientos que pueden ser abarcados. Gracias y por su paciencia.